Hola, bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Colombia. Desde el pasado 16 de enero, la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, es escenario de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y disidencias de las FARC, ambos grupos considerados terroristas por Estados Unidos. Decenas de personas han sido asesinadas y decenas de miles han sido desplazadas. Para conocer más detalles sobre esta crisis que se vive en el Catatumbo, nos acompaña el señor Luis Fernando Niño. Él es el alto consejero para la paz en el departamento del norte de Santander, al que pertenece el Catatumbo, y nos atiende a esta hora desde la ciudad de Cúcuta. Señor Luis Fernando Niño, muchas gracias por estar con nosotros. Usted, Carol, un saludo muy especial y a toda la amable audiencia que nos observa y nos da su solidaridad en este momento tan difícil. Pues a propósito de este momento difícil, Luis Fernando, cuéntenos por favor cómo es la situación actual ahí en el Catatumbo. Bueno, hoy ya se cumplen 16 días desde que comenzó la confrontación. Esto ya estaba anunciado por alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo desde el año pasado. Se habían dicho que posibles riesgos de que sucediera esta situación. Se dio. Hoy tenemos 50.000 personas desplazadas en 4 lugares estratégicos: Tibú, Ocaña, Cúcuta y el área metropolitana. Tenemos más de 23.000 personas confinadas, 52 personas que oficialmente están muertas, fallecidas. Tenemos desaparecidos, tenemos 7 firmantes de paz asesinados, otros firmantes de paz desaparecidos. Firmantes de paz son aquellos que hicieron el acuerdo con Colombia de las FARC en el 2016 y, además de todo lo anterior, una confrontación directa que no para en este momento porque las dos organizaciones siguen en confrontación de manera radical y en donde la mayoría de las víctimas, por no decir el gran porcentaje, es personas civiles. Hay crímenes de guerra, incluso ya denunciada por la Defensoría del Pueblo de Colombia. Luis Fernando, el pasado 20 de enero el presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior. ¿Ha aliviado en algo esta medida el drama que viven los civiles en esa región, en el Catatumbo? Pues realmente hay mucha expectativa, pero también hay mucho escepticismo. En Colombia, el artículo 213 de la Constitución Política permite que el presidente declare el estado de conmoción interior. De este decreto nacen muchos más decretos. Hasta hoy van 3, por ejemplo, pero debe pasar primero por una aprobación del Congreso de la República, que lo puede aprobar por 90 días y solo puede ser prorrogado por otros 90 días. Eso quiere decir 180 días, 6 meses. Este decreto busca en lo político, en lo social, pero también en lo militar. Por supuesto, el viernes hubo otra visita del presidente de la República. Ahora mismo nos vamos a encontrar con él en el municipio del Tarras, cerca a Tibú, en el Catatumbo, en un consejo de seguridad. Pero efectivamente le voy a decir la respuesta que nos dicen las personas de la zona. Lo que no se hizo en 40 años no se puede hacer en 90 días. Es decir, no hay mucha esperanza de que a pesar de todos estos, de todas estas reuniones y de todos estos consejos, la situación mejore en los próximos días. La esperanza no se puede tener porque los grupos que están en confrontación, los mensajes que envían son mensajes en contra de lo que se está planteando. Es decir, ellos siguen dando la pelea, ellos no están entendiendo la dinámica de la población civil. Hemos pedido acuerdos humanitarios, mínimos humanitarios, respeto del derecho internacional, pero lo que hemos visto es confrontación y más desplazamiento, lo que nos hace pensar que aunque salgan estos decretos, pues no se va a poder avanzar mucho, por ejemplo, en temas de obras, porque no se les va a permitir el ingreso a las personas. Al contrario, la gente está saliendo del territorio asustada por lo que puede pasar y estamos quedando con una calamidad humanitaria de unas dimensiones desproporcionales porque 50.000 personas están en este momento a la deriva.
Recientemente, Luis Fernando, en una reunión que tuvo lugar, tengo entendido que en Ocaña el presidente colombiano dijo que lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando territorio, sin embargo, no dio más detalles. ¿Sabe a quién o a quiénes se refiere el presidente colombiano? Bueno, esta es una teoría que nosotros la hemos entendido de otra manera. Y aquí hay que hacerle claridad al mundo que nos ve en este momento. Lo que sí tenemos necesariamente claro es que el Ejército de Liberación Nacional, al quien se le acusa pues de que es el que comenzó la confrontación contra la fuerza de disidencia de las FARC, ya no es un ejército solamente colombiano, sino que tiene personal de ambos lados, de Venezuela y de Colombia. Incluso el mismo presidente denunciaba que la estructura que ayudó a reforzar el Catatumbo fue una estructura que venía desde Arauca, que es otra región de Colombia, y que ingresó por Venezuela. Pero fue una fuerza extranjera como tal, tiene muchas connotaciones y quizás sea una justificación muy interesante para poder declarar una seguridad nacional que permita hacer otras acciones en el territorio, cosa que sí preocupa en el tema interno de nuestro país. En las últimas horas, Nicolás Maduro anunció la operación Relámpago en el Catatumbo, confirmada minutos después en X por el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Qué tanta confianza o qué tanta eficacia cree usted que puedan tener este tipo de operaciones en este momento? Dos respuestas frente a eso, Carol. Una, la confianza está en este momento en sus niveles más bajos porque lo que hemos visto es al contrario, que hay colaboración del régimen con estas organizaciones que están en confrontación. Y no solo de prestarles ayuda, de prestarles intendencia, de prestarles protección, sino también hay temas incluso de narcotráfico de por medio. Pero al otro lado también hay una visión de que cuando hay unas fuertes denuncias de irregularidades en las elecciones venezolanas, es decir, de fraude, hoy aparezca una figura de apoyo disponible hacia un gobierno también progresista en Colombia que están intentando luchar por un objetivo común y lo que aquí se percibe es que tiene otros objetivos y por eso esta operación Relámpago pues no tiene mucha credibilidad, puesto que para nadie es un secreto que la mayoría de estas organizaciones están de lado y lado de manera abierta, o sea, no es que están ocultas, sino que están oficialmente reconocidas en ambas partes y que se pueda perder la democracia que se tiene en estos países y aún queda en uno de ellos democracia. Luis Fernando, ¿cómo cree usted que el gobierno nacional de Colombia ha manejado la crisis? Pues aquí han estado varios ministros, nos ha atendido la Unidad Nacional de Víctimas, ha enviado más de 150 toneladas de alimentos. Estamos apagando el incendio del día de hoy, es decir, atender a la emergencia humanitaria, que es lo que nos corresponde. Pero sí se ha visto una desarticulación, se necesita mayor presencia del Estado, además de la militarización que es necesaria, por supuesto, el recuperar el control del orden público es lo primario, para que pueda llegar la justicia, para que pueda llegar la salud, para que pueda llegar lo demás. Pero sí hemos visto que cada quien está tratando de actuar y la región, en el caso nuestro, que somos la gobernación del departamento, pues estamos tratando de organizar toda esta llegada de ayudas, pero es muy difícil porque cada uno de los ministerios o cada uno de los puntos de gobierno nacional quiere interactuar en territorio y no estamos focalizando los puntos que sí deberíamos estar haciendo puntualmente para trabajar y sacar esta crisis adelante. Pero esperamos que nos podamos organizar pronto, porque vuelvo y repito, el problema más grave es que va a llegar más gente desplazada y no sabemos qué va a pasar con tantas personas por fuera de su casa. Usted mencionaba hace unos minutos, Luis Fernando, que desde noviembre del año pasado, entidades como la Defensoría del Pueblo alertaron de la situación de riesgo para la población civil allí en el Catatumbo. ¿Por qué no se tuvo en cuenta este llamado? El Estado no previó, no alistó a sus tropas, no previmos nada. Pasaron las fiestas de Navidad y comenzó la guerra. Y esta guerra no va a terminar mañana. Esta guerra es lo que escuchamos de los comunicados de los dos grupos, es hasta que se extermine el uno del otro.
y entonces la población civil va a quedar en la mitad y no hemos podido entender por qué no se hizo esto. Ahora, lo segundo es que se hizo en el marco de negociaciones de paz. Uno de los grupos que está en confrontación aún todavía sigue en una mesa. El otro grupo ya oficialmente no está en negociación con el gobierno colombiano. Luis Fernando, hace algunos días el régimen venezolano difundió imágenes de Diosdado Cabello, quien se desempeña como ministro del Interior venezolano, supuestamente allí en la región del Catatumbo, o por lo menos muy cerca, ayudando a civiles evacuados de esa zona. ¿Qué se sabe de esta supuesta presencia de Cabello ahí en el Catatumbo y, sobre todo, cuál es el mensaje que el régimen venezolano quiere enviar con esto? Pues aquí están las opiniones divididas. Sí, estuvo cerca de la frontera. Yo quiero contarles a todos los que nos escuchan que aquí la frontera no es tan demarcada. En muchos lugares uno puede perderse en el sentido de si está en Colombia o en Venezuela, porque son selvas, porque son ríos, pero sí él estuvo en unos caseríos al lado de la frontera, es decir, donde se pasa el río es Colombia, y el río no es tan amplio, es 2 metros o menos, y eso fácilmente puede llevarse a las conjeturas de si estuvo o no en Colombia. Pero lo que sí es cierto es que nada está siendo al azar. Es decir, esto que está sucediendo, sabemos que colombianos que salieron huyendo fueron a Venezuela, porque no solo se fueron a Venezuela, se fueron a otros departamentos de Colombia, pues saliendo, buscando sobrevivir para que no los asesinaran. Pero esto muestra un mensaje claro de lo que se está planteando. Hoy el presidente Nicolás Maduro dice que va a militarizar y va a hacer la operación Catatumbo desde La Guajira hasta Arauca, del lado venezolano. Y eso ya nos pone también en otra alerta más de cuál presencia, porque va a haber ejército venezolano, posiblemente hoy en el Consejo de Seguridad en el Tarra, ejército colombiano, y 2 insurgencias confrontándose. O sea, ahí va a haber problemas de alto nivel en los próximos días. Señor Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz en el departamento de Norte de Santander en Colombia, muchas gracias por habernos acompañado desde Cúcuta. A usted, Carol, y a todas las personas, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y contar realmente lo que está pasando aquí, que estamos muy preocupados, y gracias por su solidaridad.